Entonces, la charla que voy a dar yo es acerca de anatomía y biomecánica del antebrazo. Los temas que vamos a tomar en la presentación es hablar un poco de la anatomía general del antebrazo, enfocándonos más en la articulación radiocubital proximal, ya que en charlas anteriores pues hemos hablado a profundidad de la radiocubital distal, haciendo un énfasis aún mayor en la membrana interósea, y vamos a hablar de estas tres patologías que además están asociadas a lesiones de la membrana interósea, que son la lesión de Ciclopresti, la lesión de Monteggi y la lesión de Galeazzi. Entonces, en cuanto a la anatomía, recordar que el antebrazo está formado desde la articulación radiocubital proximal hasta la distal. Comprende dos huesos que son el radio y el cúbito, y el antebrazo se divide en dos compartimentos grandes, y hay literatura que habla de un tercer compartimento superficial que lo llaman el Morbid Wad, que no supe realmente cómo traducirlo al español, y en estos compartimentos hay 20 músculos. En cuanto a la osteología de la articulación radiocubital proximal, en estos esquemas podemos ver todas las partes y zonas geográficas que comprenden la articulación radiocubital proximal, y en negrilla a la izquierda resalto aquellas que están relacionadas propiamente con la articulación y no hacen parte de la articulación con el húmero, como son la diáfisis cubital, la superficie articular radial con el cúbito, que está además en la imagen de la derecha rodeada con el círculo rojo, la diáfisis del radio, la cúpula radial, el cuello del radio y la tuberosidad radial. En cuanto a la parte ligamentaria, y que juega un papel muy importante en cuanto a la estabilidad de la radiocubital proximal, encontramos el ligamento anular, también el colateral radial y el ligamento cuadrado. En la articulación radiocubital distal, muestro la imagen más que todo para resaltar el papel que tiene el fibrocartílago triangular en la articulación radiocubital distal en cuanto a su estabilidad, que ya pues vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando la presentación. En cuanto a los compartimentos del antebrazo, tenemos un compartimento palmar que tiene 3 músculos profundos y 5 superficiales, los profundos siendo el flexor digitorum profundus, el flexor pollicis longus y el pronador cuadrado, estos inervados todos por el interocio anterior y además 2 de ellos con inervación del mediano, y el flexor digitorum profundus también con ramas del cubital. En cuanto a los músculos superficiales, encontramos el flexor carpi ulnaris, el palmaris longus, el flexor carpi radialis, el digitorum superficiales y el pronator teres. 4 de estos inervados por el mediano, excepto el flexor carpi ulnaris que lo inerva el nervio cubital. En cuanto al compartimento dorsal, tenemos 5 músculos profundos y 4 superficiales. Los profundos son el supinador, el abductor pollicis longus, el extensor pollicis brevis, el extensor pollicis longus y el extensor del índice. Todos ellos inervados por el interocio posterior, excepto el supinador, que es más proximal y está inervado directamente por el radial. En cuanto a los superficiales, está el extensor digitorum, el extensor digiti minimi, el extensor carpi ulnaris y el anconio, también inervados por interocio posterior, excepto el más proximal, que es el anconio, que también inerva el nervio radial. Este tercer compartimento de que les hablaba está compuesto por 3 músculos superficiales inervados por el radial, que son el extensor carpi radialis brevis, el longus y el brachioradialis. Aquí esta es una imagen que muestra en esquema cómo son los 3 compartimentos, el palmar en morado, el dorsal en verde y el tercer compartimento en azul. También debemos recordar que el antebrazo tiene un valgo que es fisiológico dado por el cúbito, y este valgo es de aproximadamente 15 grados. Por encima de 30 grados ya decimos que tenemos un cúbito valgo patológico, y por debajo de 0 grados tenemos un cúbito var. Ya profundizando en cuanto a la membrana interósea, entonces estos son los artículos en los cuales va a ser la revisión de la anatomía de esta estructura. Como está estudiada la membrana interósea, está dividida en 3 partes, una proximal, una medial y una distal.
Vamos a ir hablando de cada una de ellas, hablando inicialmente por la proximal. El doctor Noda tiene varios estudios biomecánicos en los que habla que se encuentran dos estructuras en la parte proximal, siendo la más importante el cordón oblicuo proximal o cordón de Weisbrod, que tiene un origen en el aspecto anterolateral de la coronoides, recorre la superficie del tendón del bíceps y se inserta, distal a la tuberosidad del radio. Adicional a eso hay unos cordones accesorios que ya vamos a hablar un poquito más a profundidad donde los encontramos usualmente. Y entre esos está el cordón dorsal oblicuo accesorio, que se origina en la unión entre el tercio proximal y medio del cúbito, se va por debajo del abductor pollicis longus y se inserta en la cresta interósea del radio. En cuanto a la anatomía medial de la membrana interósea, está el componente más importante de esta, que es la banda central. Es la banda más gruesa que tiene la membrana interósea, que se origina en la cresta interósea del radio, como vamos a ver ahorita en las imágenes de estudios anatómicos. Tiene un origen más palmar que dorsal y se inserta en el borde interóseo del cúbito. El doctor Skagen tiene un estudio anatómico en el cual demuestra que esta membrana es de estadio cubital y tiene una angulación de 21 grados, teniendo como referencia el eje longitudinal del antebrazo, y que histológicamente tiene tanto características de tendón como de ligamento. ¿Por qué de tendón? Porque sus fibras de colágeno son muy organizadas, que como sabemos es la histología normal del tendón, pero pues tiene características de ligamento, ya que sus inserciones ambas pues son óseas. Las bandas accesorias de la porción medial de la membrana interósea van paralelas a esta, se pueden encontrar tanto distales como proximales a la banda central, se encuentran más en la porción distal y las distales son más robustas que las proximales, pero eso no quiere decir que sean más robustas o más gruesas que la banda central. Como ya les dije, estas son las que tienen esa característica de mayor grosor. Abelito. Señor. Cuando usted habla de la membrana de la porción medial, es que cada vez que dice medial me confundo. ¿Es la intermedia? Sí, señor, es la intermedia. Son tres partes, una parte proximal, entonces voy a decirlo intermedia y una distal. Estos son parte de esos estudios anatómicos y biomecánicos que se han hecho de la membrana interósea. En la primera imagen podemos ver cómo la banda central, que está señalada, pues está en inglés, las siglas, es más gruesa y ahí podemos ver cómo las bandas accesorias son paralelas a esta banda central, pero su grosor es mucho menor al de la banda central. En las imágenes de la derecha podemos ver en reconstrucciones anatómicas en 3D dónde son las huellas de inserción. Podemos ver en el radio, en la vista palmar, se ve que tiene mucho más inserción esta membrana que en la parte dorsal. En cuanto a la parte distal de la membrana interósea, encontramos dos estructuras grandes que están caracterizadas como parte de la membrana interósea. La primera es una membrana que está subyacente al pronador cuadrado que ayuda a la estabilidad de la articulación radiocubital, y la segunda es la banda oblicua distal. Esta banda oblicua distal es importante porque, como vamos a ver ahorita, tiene una gran participación en cuanto a evitar el acortamiento de la articulación radiocubital distal. Sin embargo, los estudios muestran que solo está presente en los estudios cadavéricos en un 40% de los especímenes estudiados. La banda oblicua distal se encuentra en el mismo plano que está la banda central y las bandas accesorias, pero es más distal. Se origina en el sexto más distal de la diáfisis del cúbito y se inserta por debajo de la fosa sigmoidea. Como les contaba, en estos estudios biomecánicos pues demostraron que cuando habían fracturas u osteotomías por debajo o proximal a
a la banda dorsal oblicua, esta tenía un papel fundamental en evitar los acortamientos, mientras que cuando las fracturas o las osteotomías se hacen más distales, pues no tiene participación en prevenir estos tipos de acortamiento, entonces por ende se presentan con mayor frecuencia. Abelito, Señor. ¿hay más que una anterior? Ahí cuando te dice dorsal, ¿no es la distal? ¿Banda ocuadistal? Banda oblicua distal, sí señor, qué pena. Es la banda oblicua distal. Sí señor, está bien, siga. Por último, en cuanto a la anatomía, este es un resumen. Podemos ver entonces las tres partes de la membrana interósea, divididos en las tres secciones que ya hablamos, y una imagen de cómo se ven los estudios cadavéricos cada una de estas estructuras. Esta es una tabla que muestra en esos estudios dónde son las inserciones tanto proximales como distales de cada una de las estructuras de la membrana interósea, y como teniendo en cuenta la longitud de los huesos. Entonces, siendo el 100% del hueso la longitud total, medida desde la parte distal hacia la parte proximal, en qué porcentaje de esa longitud se encuentran insertados. Un ejemplo, entonces digamos la banda oblicua distal, dice que tiene un origen más o menos a 15% de la longitud, partiendo de la parte distal en su origen cubital, y se inserta en el radio a una longitud de aproximadamente el 10% de la totalidad de la longitud del radio. En cuanto a la biomecánica de la membrana interósea, tiene como principales funciones estas cuatro. La primera es la transmisión de cargas desde la muñeca hacia el codo. La segunda, la transmisión de cargas desde el radio hasta el cúbito. Ayuda a mantener la estabilidad del antebrazo y también ayuda a la estabilidad de la radiocubital distal. De la radiocubital proximal también, pero como vamos a ver en los estudios que les voy a mostrar más adelante, el principal restrictor o el principal restrictor de la estabilidad de la radiocubital proximal va a ser la cúpula radial. Entonces, ¿cómo funciona la transmisión de cargas con la membrana interósea? Entonces, cuando hay fuerzas de compresión sobre las muñecas, la articulación radiocarpal recibe el 80% de esas fuerzas que se ejercen, mientras que la carpal el 20%. Una vez esa fuerza se transmite hacia la parte proximal del antebrazo y pasa por la membrana interósea, vemos cómo el porcentaje de carga que se distribuye cambia y pasa a ser en la parte de la articulación radiocubital proximal, en la articulación con el húmero, en la radiocapitelar de un 60% y en la uninumeral de un 40%. Pasa diferente cuando son fuerzas en distracción en el antebrazo, sobre todo cuando, pues, como por ejemplo cuando cargamos objetos pesados. En este caso, la principal parte de la membrana interósea que va a estar encargada de la distribución de cargas va a ser el cordón oblicuo, pero en una cantidad mucho menor, y va a sumar una participación importante tanto del braquiorradiales como del ligamento anular. Cuando uno empieza a leer acerca de las lesiones de la membrana interósea, se da cuenta que pues, esto es algo que se ha venido estudiando fuertemente a partir de los años 90, y hay diferentes autores que han venido haciendo estudios biomecánicos acerca de la membrana interósea. Por ejemplo, los doctores Hall y Trice demostraron que con una lesión de la membrana interósea, así hay una cabeza radial intacta, no hay transmisión significativa de cargas. Lo mismo fue confirmado por el doctor Birkbeck en sus estudios biomecánicos de la membrana interósea lesionada. Adicional a eso, el doctor Markov mostró que la angulación en varo y valgo también era importante para la transmisión de las cargas, y cuando el codo está en valgo, la transmisión de las cargas a través del cúbito era inicialmente en la parte más distal de 2,8% y en la parte más proximal
de 11,8%. Cuando el codo está en varo, que cuando sabemos que hay varo excesivo, no hay contacto de la cúpula radial con el húmero, el cúbito distal aumenta su transmisión de cargas en la parte proximal, pasando de una parte distal de 7% a una proximal del 93% de la carga total que se ejerce sobre la muñeca. El doctor Hotchkiss también mostró que cuando no hay presencia de la cúpula radial, que como ya les contaba es el principal restrictor de la articulación radiocubital proximal, el fibrocartílago triangular y la banda central de la membrana interósea pasan a ser componentes importantes de la estabilidad, y la rigidez o la transmisión de cargas en la banda central se aumenta hasta en un 71%. Adicional a eso, mostró que las cargas sin la cúpula radial se aumentan hasta el 90% cuando no tenía cúpula radial los cadáveres que utilizó. En cuanto al antebrazo, pues es una estructura dinámica que no solo necesita estabilidad longitudinal, sino también transversal. Recordemos que los movimientos que hace el antebrazo son tanto flexión, extensión, como pronación y supinación. Y que además la migración de un radio o la luxación del radio se da cuando tenemos una membrana interósea lesionada. El doctor Rabinovich demostró también en estudios biomecánicos que la cúpula radial, como les comentaba anteriormente, era el principal restrictor proximal, y secundarios encontramos la membrana interósea y el fibrocartílago triangular. Adicional a eso, el doctor Murray demostró que cuando uno tiene una membrana interósea intacta, el máximo desplazamiento que hay del radio es de 1,9 milímetros. Como les contaba, el doctor Noda en sus estudios de membrana interósea también demostró que la banda oblicua dorsal estaba presente en el 40% de los cadáveres. El doctor Moritomo describe esta membrana interósea en su parte más distal como un ligamento colateral isométrico que se une o que se articula con el fibrocartílago triangular. Y el doctor Kitamura se dio cuenta que la banda oblicua distal tenía mayor estabilidad cuando se ejercían cargas, demostrando la importancia de esta misma. El doctor Watanabe, en sus estudios también biomecánicos, demostró que la membrana interósea da estabilidad en pronosupinación, y que además debe existir lesión tanto del fibrocartílago triangular como de la membrana interósea para que puedan haber luxaciones radiocubitales en la articulación radiocubital distal. El doctor Arimitsu se dio cuenta, como les mostraba anteriormente, que las osteotomías cubitales proximales generan más inestabilidad que las distales, y ya voy a profundizar un poquito en este tema. Y los doctores Reichenbach y Hahnemann demostraron que cuando uno reconstruía esa banda oblicua, se podía recuperar estabilidad de la articulación. Como les había mostrado acá, es diferente hablar de acortamientos a hablar de inestabilidad radiocubital distal. Cuando las osteotomías son por debajo de esta banda, tenemos menos riesgo de acortamiento, pero se aumenta la inestabilidad radiocubital distal. Mientras que cuando son distales a la banda, hay mayor riesgo de acortamiento, pero hay menos inestabilidad. Ahora vamos a cada una de las lesiones. Vamos a empezar con la lesión de Essex-Lopresti. Este fue el artículo principal de donde saqué gran parte de la revisión. El doctor Peter Essex-Lopresti era un ortopedista inglés y describió la enfermedad como una fractura. Pues no la describió él, pero fue el que más estudió en la enfermedad, que es una fractura de la cúpula radial con una luxación radiocubital distal más una lesión de la membrana interósea. Entonces, para hablar un poco de la evolución del tratamiento,
Lo vamos a dividir en 3 épocas, de 1930 a 1951, del 51 al 90 y del 90 en adelante, que es cuando se empieza a hacer más énfasis en el tratamiento de la membrana interósea. El primer médico que habló de la enfermedad habló en 1930 con un reporte de 2 casos, un señor de 42 años que cayó a su propia altura con una trauma axial en el codo en flexión, al cual le realizaron tratamiento conservador, y un paciente de 19 años que lo trataron con una osteotomía de acortamiento del cúbito y una inmovilización con el codo en extensión. En 1946 los doctores Kurz y Coe reportaron un paciente que trabajaba en una mina y tuvo un atrapamiento del antebrazo con este mismo tipo de lesión que trataron con tracción e inmovilización. Estas son las radiografías de ese primer caso documentado de la enfermedad de Szeklopresti, el señor que les comentaba que cayó con el codo en flexión con un trauma axial, en el cual podemos ver que está la alteración de la anatomía normal de la articulación radiocubital distal y la fractura de la cúpula radial. En 1951, el doctor Szeklopresti hace su primer reporte de 2 casos. El primero es de un paciente de 46 años que tuvo un trauma axial empujando un camión con extensión completa del codo. En ese momento, el doctor Lopresti lo que hizo fue hacerle una excisión de la cúpula radial y le hizo tracción del radio para tratar a ese paciente y tuvo pobres resultados. Se dio cuenta que la inestabilidad continuaba y que no era buena idea hacer la excisión de la cúpula radial. Por tanto, en el segundo paciente que trató, que fue un paciente con un trauma axial del antebrazo al caer en las escaleras, le hizo una reducción abierta y fijación interna de la cúpula radial y obtuvo mejores resultados. En 1941, el doctor Kellogg Speed también reporta el primer caso del uso de una prótesis de cúpula radial de silicona en un paciente que tenía una fractura de la cúpula radial con conminución severa. Este es el primer caso que reportó y trató el doctor Lopresti, en el cual vemos la fractura de la cúpula radial y cómo hace la decisión de la cúpula, sin embargo, obteniendo todavía una inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Entre el 52 y el 90, el doctor Lopresti reportó nuevos casos. En el 57, los doctores McDougall y White reportaron un paciente en accidente de tránsito, un señor con fractura, un accidente de tránsito en motocicleta, con una fractura de la cúpula radial izquierda, y trataron la fractura con una excisión de la cúpula radial, también obteniendo pobres resultados. Y en el 73, el doctor Levin reportó un caso de una fractura bilateral de cúpula radial. Una la pudo tratar de manera cerrada y la otra con prótesis de la cúpula de silicona y mejores resultados. En el 88, los doctores Edwards y Jupiter reportan 7 casos y además establecen una clasificación para las fracturas de Szeklopresti, dividiéndolo en 3 tipos. Una primera, que es una fractura de la cúpula radial que tiene grandes fragmentos desplazados. La segunda, las fracturas con gran conminución que requerían de un reemplazo de la cúpula radial. Y la tercera, fracturas crónicas antiguas con inestabilidad crónica que trataban con un reemplazo de la cúpula más un acortamiento del cúbito. De los 90 hacia la actualidad, entonces la membrana interósea empezó a tomar un papel más importante, ya que con la evaluación de ecografía se dieron cuenta que podían claramente identificar las lesiones en esta. Y en 1991 lo demostró el doctor Faila cuando hizo estudios anatómicos con ecografía y demostró que sí era evaluable. Adicional a eso, el doctor Giacola demostró que cuando habían fracturas de cúpula radial, la sensibilidad de la ecografía en las lesiones de Szeklopresti aumentaba un 96%. Esta es una de las imágenes históricas de estos reportes en las cuales podemos ver en una ecografía al lado izquierdo del cúbito, al lado derecho el radio, cómo se ve la continuidad de la membrana interósea, y en la imagen de la derecha cómo podemos ver que esa continuidad no es evidente, lo cual hace hincapié en que la membrana interósea está rota.
Actualmente el tratamiento que se empezó a adoptar a raíz de poder evaluar la membrana interósea era, además de reducir y fijar la cópula, hacer reconstrucción de la membrana interósea. El doctor Adams tiene publicados estudios en los cuales muestra que el injerto de HTH de tendón patelar puede ser utilizado para la reconstrucción de la membrana interósea. Tiene un reporte de un paciente de 45 años en los cuales él hace una artroscopia, un desbridamiento de fibrocartílago triangular, un acortamiento cubital y una reconstrucción de la membrana interósea con el injerto de tendón patelar de HTH. También hay múltiples estudios que muestran cuáles son los injertos que se podrían utilizar para la reconstrucción de esa membrana interósea, en las cuales está el HTH, los injertos de flexor carpi radiales, el enrutamiento del músculo coronador teres y las suturas con anclajes. En cuanto a las prótesis radiales, se dieron cuenta que las prótesis de silicona tenían un alto fallo del material, podían producir sinovitis reactiva y podían dar inestabilidad residual. Adicional a eso, el doctor Hotchkiss se dio cuenta que cuando se hacía estrés en valgo en los pacientes con reemplazo de la cúpula radial con prótesis de silicona, la resistencia de la prótesis era baja. A partir de 1993 hay un estudio del doctor Knight en la que muestra que las prótesis metálicas tendían a dar una mayor duración con las complicaciones que tienen las prótesis, que son aflojamiento, aumento de la presión articular, artritis y además podían tener lesiones erosivas en el capitel. Esto en cuanto a Essexlopresti. En cuanto a la lesión de Montegia, este es el artículo también principal en el cual va a ser la revisión. La lesión de Montegia está descrita como una fractura del cúbito o del cúbito y radio con una luxación de la cúpula radial. Inicialmente no se tenía en cuenta la fractura del radio, pero como vamos a ver más adelante y como muestro en la imagen de la derecha, es un trabajo de revisión de la enfermedad del doctor José Luis Vado, un uruguayo que además tiene harta importancia, como vamos a ver más adelante en la clasificación de esta enfermedad, demuestra que también puede haber fractura del radio y que debe incluirse dentro de este tipo de lesiones. El doctor Montegia fue el primero en describir esta enfermedad en 1814 y de ahí su nombre o su epónimo a este tipo de lesión. Y ha venido desarrollándose a medida de los años la caracterización de la misma. En el 44 el doctor Cooper se dio cuenta que había diferentes patrones de luxación y reportó que la luxación podía ser tanto anterior como posterior como lateral de la cúpula. En el 54, el doctor Malgañe resalta que ante una fractura de cúbitos se debe descartar y se debe evaluar cómo está la articulación radiocubital proximal. En 1886, el doctor Dorfler reporta 4 casos en los cuales también ve asociadas las lesiones del nervio interóseo posterior dentro de las fracturas de Montegia. En 1900, el doctor Stimson reporta el primer tratamiento quirúrgico de una lesión crónica de Montegia y en 1909 le dan el crédito al doctor Montegia de la descripción de la enfermedad y desde entonces se llama la fractura de Montegia. El doctor Cunningham dice que el tratamiento debe ser la reducción cerrada de la fractura cubital y de la luxación de la cúpula radial y que solamente en los casos de inestabilidad crónica uno debería hacer una reducción abierta y fijación interna de la fractura. Esto ha venido cambiando con los años, como vamos a verlo más adelante, y el doctor Naylor en 1938 tiene un reporte de 9 casos en los cuales muestra que el tratamiento conservador en casos no complicados trae buenos resultados. Este es un ejemplo de esos casos tratados en el que vemos en la imagen de arriba la luxación radiocubital proximal y la fractura diaficiaria del cúbito y cómo manejado de manera cerrada con inmovilización, contracción e inmovilización, los pacientes tenían buenos resultados. Entre los 40 y los 90, la reducción abierta y la fijación interna de las fracturas del cúbito empezó a tomar más fuerza
los doctores Speed y Boyd tienen una serie de casos de 62 casos en los cuales muestran que la fijación, la reducción abierta de la fijación interna más la reconstrucción del ligamento anular, que sabemos tiene un papel fundamental en la estabilidad de la articulación radiocubital proximal, tenían buenos resultados y además los doctores Thompson y Hamilton empezaron también a proponer la fijación con clavos intramedulares de las fracturas cubitales. Aquí vemos en la imagen de arriba la propuesta de la fijación interna y con placa y abajo con los clavos de Steinman. En el 67, el doctor José Luis Vado, como les contaba, ortopedista uruguayo entrenado en el Instituto Rizzoli en Italia, clasifica las fracturas de Monteggia en 4 tipos, diciendo que en el primer tipo, y toma como referencia hacia dónde se luxa el radio. Entonces, en las tipo 1 se luxa hacia anterior, en las tipo 2 se luxa hacia posterior, en las tipo 3 se luxa hacia lateral, y las tipo 4, que son las menos frecuentes, es en las que hay tanto fractura del radio como del cúbito. También mostró que las principales fracturas o las más frecuentes eran las de tipo 1, o sea, luxación anterior. En 1980 el doctor les publica una nueva clasificación enfocada hacia la población pediátrica, dado que ya que la enfermedad de Monteggia no es tan frecuente, podían saltarse casos o se podían obviar casos y no diagnosticarse de manera correcta, dadas las características histológicas de los huesos de los niños. Entonces, él da una clasificación en la cual tiene en cuenta esas fracturas por doblamiento y esas fracturas unicorticales que pueden pasar en los niños por el grosor del periósteo y la elasticidad que tienen los huesos de ellos. Entonces dice que las tipo A son fracturas en las cuales hay doblamiento del cúbito y hay una luxación de la cúpula radial. En las tipo 2 son fracturas unicorticales, las fracturas en leño verde que tienen luxación de la cúpula radial. Las tipo C que tienen luxación anterior con una fractura completa de aficiarias y las tipo D una luxación posterior. Y en 1991 el doctor Jupiter adiciona a la clasificación del doctor Vado en las tipo 2, o sea, las de luxación posterior, una subclasificación a estas, en las cuales tiene en cuenta dónde ocurre la fractura en el cúbito. Entonces, siendo las 2A en las cuales está fracturado el olecranon distal y la coronoides, las tipo B son diaficiarias, las tipo C son metafisiodiaficiarias, pero están distales a las coronoides, o sea, no tocan la coronoides, y las tipo D son las cuales la fractura se extiende desde la diáfisis hasta el olecranon. Y demostró también que las que tenían peor pronóstico eran esas en las cuales estaba involucrada la coronoides, o sea, la tipo A y la tipo D. El tratamiento actual de las fracturas de Monteggia se pueden dividir en los tratamientos para los adultos y para los niños, en las cuales los adultos, el principal tratamiento es la reducción abierta y fijación interna del cúbito y la reducción cerrada del radio. Cuando hay persistencia de la luxación del radio, entonces se recomienda además hacer una reconstrucción del ligamento anular si este está afectado y únicamente las fracturas de la cúpula radial que bloqueen la función del antebrazo deben ser tratadas, si no deben manejarse de manera conservadora. En los niños el principal tratamiento es la reducción cerrada y la inmovilización. Las fracturas que son transversas o que son oblicuas cortas pueden ser manejadas del cúbito, pueden ser manejadas con clavos intramedulares y únicamente dejar la reducción abierta y fijación interna para las fracturas de cúbito oblicuas largas o que tienen una gran conminución. Y los casos crónicos, utilizar las excisiones de la cúpula radial, la cirugía reconstructiva ligamentaria. Por último, la enfermedad de Galeazzi. Lesión de Galeazzi, este es el artículo que vamos a utilizar para la revisión de este tema. Esta lesión consiste en una fractura de la diáfisis del radio, más una luxación de la articulación, pero radiocubital distal. El primero en describir la enfermedad fue el doctor Ashley Cooper,
pero en 1934 el doctor Ricardo Galeazzi hace un reporte de 18 casos profundizando en la patología y de aquí sale el nombre de la lesión. También hay otros nombres que se le dan a este tipo de lesión, como es el Montegia reverso, el Piedmont o la lesión de Darragh-Huston-Milch. La incidencia es menor del 7% en adultos y menor del 3% en niños. En cuanto a estas, los doctores Rettig y Raskin hicieron un estudio anatómico de dónde ocurrían estas fracturas y se dieron cuenta que cuando la fractura ocurría en el tercio proximal de la diáfisis del radio, es decir, a partir de 7,5 centímetros, a partir de la parte más distal, de 7 centímetros en adelante, la articulación radiocubital distal muchas veces no se veía afectada. Viendo que en el estudio que ellos hicieron, 4 de 28 fracturas eran en el tercio proximal y 5 de 8 fracturas eran en el tercio distal, en las cuales estaba afectada la articulación radiocubital distal. Como hablamos al principio, el fibrocartílago triangular es el estabilizador principal de la articulación radiocubital distal y también tiene un papel muy importante la membrana interósea. Muestro las imágenes de las dos estructuras por la importancia que tienen y quiero hacer un énfasis en la parte del ligamento superficial cubital que se inserta en la esteloides porque esto va a ser importante cuando hablemos del tratamiento. El doctor Schneiderman tiene un estudio de cadavéricos en los cuales se da cuenta que cuando había acortamientos en la articulación radiocubital distal mayores a 5 milímetros, esto era un sinónimo de que estaba afectado o el fibrocartílago triangular o la membrana interósea o las dos. La biomecánica de la lesión usualmente es una carga axial con extensión de la muñeca y pronación del antebrazo, y las fuerzas deformantes principales son el pronador cuadrado y el brachioradialis. Hay dos tipos de clasificaciones, hay dos clasificaciones que son las más comunes. Una la escribió el doctor Walsh, en las cuales dividió las fracturas de Galeazzi en dos tipos, dependiendo de hacia dónde estaba el ápex de la fractura del radio. Entonces, cuando el ápex es palmar, es tipo 1, y es tipo 2 cuando el ápex es dorsal. Además, dijo que el 73% de las fracturas pediátricas de Galeazzi usualmente eran de tipo 2. El doctor Benneito hizo una clasificación respecto a la altura a la cual ocurría la fractura de la diáfisis, teniendo en cuenta como referencia la estiloide radial. Entonces, cuando ocurre en los primeros 10 centímetros desde la estiloide radial es una tipo 1, entre 10 y 15 centímetros una tipo 2, y una tipo 3 cuando es más de 15 centímetros. Entonces, aquí como podemos ver tenemos una fractura de Galeazzi en la cual nuestro ápex de la fractura radial está hacia dorsal, lo cual es sinónimo de una clasificación tipo 2. También existe una lesión que llaman lesión equivalente a Galeazzi y ocurre en los niños y tiene como fundamento que la parte más débil de los huesos de los niños no es la fisis. Entonces, en esta fractura, la articulación radiocubital sí no está usada, porque el cúbito cede por la fisis y entonces se trae la epífisis con la articulación radiocubital distal, dejando la diáfisis luxada. Esta es una fractura que se llama así, lesión equivalente a Galeazzi. En cuanto al tratamiento de las fracturas de Galeazzi, pues hay dos enfoques dependiendo de la edad del paciente, si es un paciente pediátrico o si es un adulto. En los niños usualmente el tratamiento es con una reducción cerrada y movilización por 6 semanas y después de esto se evalúa. Si la reducción se mantiene, si la reducción de la radiocubital se mantiene, no hay que hacer nada más. Si se pierde la reducción o no se puede hacer reducción, se debe llevar a cirugía para reducción abierta y fijación interna. En los adultos se recomienda la reducción abierta y fijación interna del radio
y se evalúa intraoperatoriamente la articulación radiocubital distal. Si reduce y es estable, se hace inmovilización de protección durante 4 a 6 semanas. Si se reduce pero es inestable, entonces hay que evaluar si la estiloides del cúbito está afectada o no. Si está afectada la estiloides del cúbito, hay que hacer reducción y fijación interna de esta. Si no hay, entonces hay que evaluar cómo está el fibrocartílago triangular y si está afectado, repararlo. Y además hacer una estabilización de la radiocubital distal con clavos de Kirchner, desde el cúbito hasta el radio, más la inmovilización. Si no es reducible la lesión, toca hacer directamente exploración de la articulación radiocubital distal, evaluar que no tenga interposición de tejidos, y si es estable, inmovilización. Si es inestable, reparar el fibrocartílago triangular, estabilizar la articulación con clavos de Kirchner y llegar a la inmovilización. Entonces, en cuanto a las conclusiones, la membrana interósea tiene un papel fundamental en la estabilidad del antebrazo. En las lesiones de Essex-Lopresti, preservar o reemplazar la cúpula radial tiene mejores resultados que hacer escisión de la misma. En las lesiones de Montegia, tener en cuenta que los niños se pueden pasar por alto, entonces es importante evaluarlo adecuadamente cuando tengamos luxaciones de la cúpula radial. Y el fibrocartílago triangular y la membrana interósea siempre tienen que ser evaluadas en las lesiones de Galeazzi. Eso era lo que tenía para decir. Abe, muy bonita esa charla, muy completa, muy bien ilustrada. No tengo nada que decir diferente a felicitar. Gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, comentarios, alguna cosita? Una de dos, Abe, o los dormiste o no tienen, se quedaron como yo, sin palabras. Muy clara. Bueno, si no hay preguntas, si todo está claro, pues muchas gracias. Hoy estuvo rápido, pero muy, muy buena revisión, de verdad, muy, muy bonita, muy bien hechecita y creo que muy útil para todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, buenas noches.